Bienvenidos nuevamente a Mundo Valor, el canal de los avalúos, presentando hoy la serie Estatísticos con el tema de la importancia de la base de datos en los avalúos inmobiliarios, presentado por Miguel Camacaro Pérez. Se comienza esta presentación haciendo referencia al contenido de las normas brasileñas ABNT-NBR 14653, Avalúos de Bienes, parte 1 y parte 2. En esta secuencia se hace referencia al contenido del punto 8 de la ABNT 14653-2 sobre el procedimiento metodológico, siendo más específico el punto 8.1.1, donde se puede leer que para determinar el valor de mercado, siempre que sea posible, prefiera el método comparativo directo de datos de mercado, que es uno de los métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos. A través del método comparativo de datos de mercado, se identifica el valor del mercado del bien por medio del tratamiento técnico de los atributos de los bienes comparables que constituyen la muestra. En la aplicación de este método para los avalúos inmobiliarios, la naturaleza de los bienes, la indisponibilidad de datos, así como los plazos limitados para la entrega de los informes, pueden llevar a recolectar muestras que no cumplan íntegramente los supuestos formales de muestras aleatorias simples que se exigen para los modelos de inferencia estadística. En este sentido, las muestras utilizadas en este tipo de avalúos se describen mejor como muestras accidentales, que deben poseer la mayor representatividad posible con relación a la población. Así no sean utilizadas las técnicas tradicionales para recolectar muestras aleatorias simples. El profesional de la ingeniería de tasaciones, para alcanzar la máxima representatividad de la muestra, debe especificar claramente las características de los inmuebles que formen parte de la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble tasable, además de considerar los aspectos citados en 6.4. Con la utilización de estas consideraciones es viable la aplicación de la estadística inferencial. En cuanto al contenido del punto 8.2.1, se detallan los pasos que permiten aplicar correctamente el método comparativo de datos de mercado. Por ello, se debe hacer la planificación de la investigación, comenzando con la identificación de las variables del modelo: variable dependiente explicada y variables independientes explicativas. Realizado este paso, se hace el levantamiento de datos de mercado, siendo la muestra recolectada, procesada y analizada a través del tratamiento por factores o el tratamiento científico. Una vez realizado el modelado, con los valores de las variables del inmueble tasable, se llega a determinar el intervalo de decisión que contendrá posiblemente el valor de mercado del inmueble tasable. En el punto 8.2.1.1 se hace referencia a la planificación de la investigación. En este paso, lo que se busca es conformar una muestra representativa, siempre que sea posible, de datos de mercado de inmuebles con características similares al tasable, usando toda la información disponible. En esta etapa, se debe considerar primero la caracterización y delimitación del mercado en análisis, con el apoyo en teorías y conceptos existentes o hipótesis que provienen de experiencias adquiridas por el tasador sobre la formación del valor. En la estructura de la investigación se seleccionan las variables que en un principio son relevantes para explicar la tendencia de la formación del valor y se establecen las supuestas relaciones entre ellas y con la variable dependiente.
La estrategia de investigación se basa en el alcance del muestreo y las técnicas que se utilizarán para la recolección y análisis de los datos, la elección y enfoques de las fuentes de información, así como la escogencia del tipo de análisis cuantitativo o cualitativo y la elaboración de los respectivos instrumentos para la recolección de los datos, fichas, planillas, cuestionarios, entre otros. En cuanto al punto 8.2.1.3, la etapa de levantamiento de los datos tiene como objetivo la obtención de una muestra representativa para explicar el comportamiento del mercado en el cual está incluido el inmueble tasable y constituye la base del proceso evaluatorio. En esta etapa, el ingeniero de tasaciones investiga el mercado, recolecta datos e informaciones confiables con preferencia en negociaciones realizadas u ofertas contemporáneas, esto es, a la fecha de la tasación, con sus principales características económicas, físicas y de localización. Las fuentes deben ser en lo posible diversificadas e identificadas. Si hay un común acuerdo entre las partes contratantes, la identificación de las fuentes no será necesaria. Se recomienda que se verifiquen las características de los datos de mercado por parte del ingeniero de tasaciones. Los datos de oferta son indicadores importantes del valor de mercado. Las sobreestimaciones presentes en esta información de mercado, precios, deben ser cuantificadas al comparar con los precios de las operaciones de compraventa registradas. En cuanto al tratamiento de los datos, es importante que se asegure la calidad de la información con base en a. La correcta identificación de los datos de mercado con la especificación y cuantificación de las principales variables levantadas, así no se utilicen en el modelo. B. Exención de la fuente de información. C. La identificación de las fuentes de información. D. Número de datos de mercado efectivamente utilizados de acuerdo con el grado de fundamentación. E. Su semejanza con el inmueble tasable con respecto a su ubicación, a su uso o grado de aprovechamiento y a sus características físicas. Diferencias relevantes con el inmueble tasable deben ser tratadas adecuadamente en los modelos adoptados. F. Inclusión de más de un tipo de agrupamiento en el mismo modelo. En estos casos, el ingeniero de tasaciones debe certificar el haber considerado las diferencias significativas entre esos grupos, siendo obligatoria la verificación de la influencia de las interacciones en las variables. Del procedimiento de elaboración de la base de datos. Con el objeto de analizar el problema, es necesario que el ingeniero de tasaciones considere lo siguiente: recaudar los documentos legales del inmueble tasable, identificación del tipo de inmueble y sus características físicas, caracterización del sector o región donde se ubica, observación del comportamiento del mercado inmobiliario en el sector o región, contar con una visión clara del probable valor del inmueble tasable. Con relación en la investigación de los datos de mercado, en esta etapa tan importante en el procedimiento para realizar la tasación inmobiliaria, es necesario que el tasador responsable tenga presente lo siguiente: identificar las fuentes de información sobre operaciones de registro, compra-venta y ofertas del mercado inmobiliario. Con base en las características físicas y la ubicación del inmueble tasable, recopilar información sobre inmuebles similares. Asegurar la calidad de la muestra considerando lo contenido en el punto 8.1.2.4 de la norma NBR 14653-2. Estructurar la base de datos, muestra de mercado representativa de la población en estudio.
En esta secuencia se hace un resumen de la planificación de la investigación, comenzando con la identificación plena del bien inmueble tasable. Con todas las variables debidamente especificadas, el tasador debe plantearse el modelo económico para determinar el valor de mercado del bien tasable, de la forma P igual a una función f de L, T, E más epsilon, donde P es el precio del bien en función de sus atributos, F forma funcional, L variables de localización, E variables estructurales, T variables temporales, epsilon los errores. Luego se pasa a la etapa de la formalidad de identificar las variables que participarán en el modelo de acuerdo con las hipótesis que el tasador se ha planteado sobre aquellas variables independientes responsables de la variación de la variable dependiente, decisión que se tomará en la fase del tratamiento científico. Para continuar, se pasa a conformar la base de datos que obedecerá al levantamiento de los datos de mercado, atendiendo la identificación de la población muestral, esto es, la población caracterizada de donde se extraerá la muestra de mercado. De las fuentes de información. Como ya se ha expuesto anteriormente, el tasador cuenta con dos fuentes de información para el levantamiento de la base de datos para fundamentar empíricamente su informe de avalúo. En cuanto a las operaciones de compra-venta registrada, se tienen las siguientes fuentes: banca comercial o hipotecaria, cámaras inmobiliarias, cámaras de la construcción, oficinas de catastro, oficinas de registro público, notarías, empresas comercializadoras de bases de datos, universidades y bases de datos de expertos tasadores. Para las ofertas inmobiliarias de mercado se tienen inmobiliarias, promotores y constructores, franquicias inmobiliarias, revistas especializadas, avisos publicitarios, prensa, empresas tasadoras, ABMS. No existe hasta el momento una empresa, al menos en Latinoamérica, que comercialice una base de datos para estructurar modelos plenos, esto es, que suministren toda la información sobre las variables que puedan ser relevantes para las variaciones de precios inmobiliarios, incluyendo la georreferenciación de los datos de la muestra. Esto, sin lugar a dudas, posibilitaría analizar grandes bases de datos y la aplicación de modelos especiales de regresiones espaciales, de geoestadística y de geoeconometría. El avance de la tecnología es imparable y a veces a los tasadores en general se les hace difícil seguir todas las nuevas herramientas informáticas que hoy dominan el espectro del tratamiento de datos. De hecho, existen internacionalmente empresas que aplican inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos. De hecho, el uso del Big Data está creciendo exponencialmente en diferentes mercados y en el mercado inmobiliario su influencia es predominante para los análisis de los valores de los inmuebles. Sin embargo, la valoración inmobiliaria se encuentra en etapa de adaptación y afronta el reto de integrar esta herramienta. Entre las posibles aplicaciones del Big Data en el campo de la evaluación inmobiliaria se encuentra la evolución de la transmisión de la información del valor del inmueble, con visualizaciones más detalladas de la parte gráfica hasta mapas 3D, los cálculos del valor de forma más expedita, con mayor precisión, además de poder elaborar predicciones futuras del valor. Entre las técnicas que se utilizan para el tratamiento del Big Data están 1. Pruebas A/B, 2. Fusión e integración de datos, 3. Minería de datos, 4. Aprendizaje automático, 5. Procesamiento del lenguaje natural, PNL.
6 estadísticas. Sobre el punto referente a estadísticas, el tasador debería tener un entrenamiento más extenso en los programas de formación de tasadores y los más expertos actualizarse en este tema, porque tendrán una ventaja sobre la base de la interpretación de resultados estadísticos que muy seguramente le ayudará tanto dentro como fuera de las empresas que utilizan los ABMS y que generan bases de datos del mercado inmobiliario. En esta imagen se puede detallar el nombre de cada una de las empresas que forman parte de Euripian ABM Alliance. El grupo lidera el uso de evaluaciones automáticas, lo que supone una ventaja respecto a los tasadores atomizados. Por esta razón, se debe impulsar un proyecto para que todos los tasadores tengan acceso libre a esas bases de datos inteligentes y optimizar así su labor profesional como expertos en evaluación inmobiliaria. En Latinoamérica igualmente se promueve la oferta de tasaciones online a través de ABMS, contando con empresas en México, Ecuador, Brasil, Venezuela, Chile y Colombia. Y la tendencia es al crecimiento de este tipo de empresas que necesitaría de personal especializado para levantar las bases de datos y analizar los macromodelos que generan los programas inteligentes. Una de las herramientas disponibles en Internet para apoyar las labores de investigación y estructuración de bases de datos son las web scraping, siendo Scrape Store un ejemplo de un identificador inteligente de datos que usa un robot de búsqueda en los sitios web que almacenan información importante. Para el caso del mercado inmobiliario, hay empresas como conlayave.com que publica información sobre bienes inmuebles en Venezuela, siendo la manera más expedita para extraer los datos basado en la estructura de la información. El uso de la herramienta inteligente solo necesitaría el lenguaje de marcación HTML que sirve para identificar el contenido de las páginas web. Esta imagen corresponde al proceso de extracción de la data una vez identificada la página web. Se estructura la base de datos con la información que se vaya extrayendo. Luego de concluida esta fase, es necesario la exportación de los datos, que se podría hacer en diferentes tipos de archivos como .xlsx o CSV. Esta imagen corresponde a la extracción de la data y su exportación en Excel. Aquí el tasador debe comenzar a organizar su estructura de datos con la información sobre las variables que a su criterio son responsables de la variación de precios, hipótesis a comprobar, siendo una etapa muy interesante para el proceso de evaluación inmobiliaria. En esta imagen se presenta la base de datos estructurada para su tratamiento, desde la fotografía del inmueble, sus características físicas y de posicionamiento en el sector urbano que se analiza, hasta los precios de las ofertas. Solo que generalmente de las páginas web se obtiene información de las primeras 5 columnas de datos y las 2 últimas, mientras que el tasador debe investigar para obtener los datos de otras variables importantes para el modelado. Es aquí donde la experiencia del tasador, aunado a la información privilegiada extraída de Internet, lo que permite que se produzcan mejores resultados en el procesamiento de los datos en la fase de modelado y de interpretación de los resultados en los trabajos valuatorios. Del tratamiento de la base de datos. En esta secuencia se puede apreciar un concepto del método comparativo directo de datos de mercado asociado con el avalúo inmobiliario. La estimación del valor de un bien inmueble sigue una metodología de investigación que se basa en el análisis estadístico de una muestra recopilada de operaciones de compra y venta y ofertas del mercado inmobiliario.
Los resultados obtenidos por el procesamiento de los datos, fundamento empírico, son presentados en un informe técnico identificado como informe de avalúo inmobiliario. Cuando se aplica la metodología científica en el área de la evaluación inmobiliaria, se recurre al método de precios hedónicos para la estimación del valor de un bien inmueble en función de sus características intrínsecas, atributos y extrínsecas, externalidades. Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. En síntesis, un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. A mayor satisfacción, estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio. Para explicar los precios inmobiliarios mediante el método de precios hedónicos, es fundamental que se utilicen modelos de regresión lineal, que Gujarate los define como: el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos en muestras repetidas de las explicativas. Así se parte de una ecuación y sub i igual beta 0 más beta 1 por x sub i más epsilon sub i, donde y sub i es la variable explicada, x sub i variable explicativa, beta 0, beta 1 regresores y epsilon sub i errores. La inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten, a partir de una muestra representativa, aportar conclusiones sobre una población en estudio, considerando probabilidades de acierto o de error, pero también ha de ocuparse de evaluar y controlar el tamaño del error. Cuando se utilizan modelos de regresión lineal, hay que distinguir cuando se refieren a la población y cuando a la muestra, como se puede ver en este cuadro. En la parte superior está la ecuación de regresión muestral, que es la que generalmente se utiliza, visto que es casi imposible levantar todos los datos de la población. En la parte inferior está contenida la ecuación del modelo de regresión poblacional. En ambas ecuaciones matemáticas se pueden observar las variables, los regresores y los residuos, y su diferenciación es posible por la nomenclatura usada para la identificación de cada modelo. A través de este esquema se explica el tratamiento de los datos de una muestra representativa del mercado. Se recomienda que del 100% se debe tomar 75% para el modelado y 25% para la validación del modelo. Caracterizado el inmueble e identificadas las supuestas variables que explican los precios inmobiliarios, se levanta la muestra del mercado, operaciones de registro y o ofertas. Se debe realizar el análisis estadístico preliminar que permita la validación de la muestra. Una vez completada la validez, se comienza con el tratamiento de los datos mediante la metodología científica, utilizando modelos econométricos para explicar las variaciones del precio inmobiliario cuando hay cambios en los valores de las variables explicativas. Es importante validar la generalización del modelo. Cuando se tengan que comparar modelos de regresión lineal múltiples, es importante fundamentar la selección del mejor modelo atendiendo el principio de parsimonia o de la navaja de Occam. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, es decir, la pluralidad no se debe postular sin necesidad. En otras palabras, indica que ante dos teorías que explican el mismo fenómeno, la teoría más simple tiene mayor probabilidad de ser la correcta. De manera que los modelos parsimoniosos son modelos sencillos, pero con gran poder predictivo. Esto es, explican
los datos con un número mínimo de parámetros o variables predictoras. En cuanto a la clasificación de los modelos según su especificación, se tienen los siguientes. Modelo subespecificado. Se caracterizan porque falta una o más variables predictoras importantes. Esto trae como consecuencia que los coeficientes de regresión serán sesgados y las predicciones de la respuesta también serán sesgadas. Modelo correcto parsimonioso. Contiene todos los predictores relevantes, incluyendo cualquier transformación necesaria y los términos de interacción. Los coeficientes de regresión serán insesgados y las predicciones de la respuesta también serán insesgados. Modelo sobreespecificado. Cuando el modelo contiene una o más variables predictoras redundantes, se generan problemas por los errores estándar altos para los coeficientes de regresión y que están asociados con la multicolinealidad. Entre los métodos y pruebas para la selección está X-Text-Wise Regression, coeficiente de determinación ajustado R² ADJ, error cuadrático medio de predicción RMSE, criterio de información de Akaike AIC, criterio de información de Schwartz BIC, CP de Mallows. En el proceso de selección de modelos, utilizando el programa SysDea, se realizan transformaciones en las escalas de las variables explicada y explicativas bajo dos situaciones, general y simplificado, que se diferencia por la cantidad de transformaciones que se computan para cada cálculo del modelo. La cantidad de modelos que se generan dependen del número de datos n y del número de variables k y se aplican las fórmulas correspondientes. Entre las transformaciones están la inversa, la logarítmica, la raíz cuadrada, entre otras. Siempre modela con la misma cantidad de datos y la misma cantidad de variables predictoras. No selecciona modelos usando el criterio Stepwise Regression. El programa SysDea, mediante el módulo Herramientas más la función Calcular, permite hacer la selección del modelo por la función de estimación o de regresión, mientras realiza la clasificación según el coeficiente de determinación, de correlación o el estadístico F. El programa SysDea, cuando realiza el cálculo, genera una pantalla donde se puede seleccionar los modelos de acuerdo con 4 criterios: por la función de regresión, de estimación, por el F calculado o por la menor significancia de los regresores de las variables. Del análisis del modelado para estimar el valor de mercado de un apartamento ubicado en la zona adyacente a una playa en el litoral urbano. A los efectos de comprobar la selección de modelos con base a un mismo número de datos, comenzando con un modelo simple hasta un modelo con 8 variables predictoras, se realizará la tasación de un inmueble tipo apartamento que tiene las siguientes características: área de construcción 100 metros cuadrados, habitación 3, puesto de estacionamiento 2, edad 10 años, estado de conservación bueno, calidad del inmueble nuevo, amoblado sí, balcón sí, distancia al polo valorizante 500 metros. Estas variables fueron previamente analizadas por el tasador por ser potencialmente responsables de la variación de los precios inmobiliarios de mercado en el sector urbano donde se localizaron los datos de inmuebles similares que conforman la muestra representativa de la población. En esta tabla se presenta la información de las variables del modelo que se corresponden con las características intrínsecas y extrínsecas del inmueble tasable. Se detalla su nombre, nomenclatura, unidad de medición, descripción y clasificación. Son 8 variables explicativas y una variable explicada, valor total del inmueble. Es indispensable que el tasador comprenda la utilidad de esta información para la interpretación de los resultados, que es fundamental para levantar la base de datos del mercado inmobiliario. En esta imagen
está la tabla donde se encuentran los valores de las variables explicativas y explicadas que conforman la muestra de 202 datos representativa del mercado inmobiliario del sector urbano analizado, donde se ubica el bien inmueble tasable. Las dos variables explicativas en el modelo tienen la característica de ser mutuamente excluyentes. Para este ejemplo se utilizó solo la variable total inmueble, pero siempre en los enunciados de los casos se entenderá que existen dos E. Los términos de referencia para este análisis y selección de modelos son los siguientes. La muestra es de 202 datos con 8 variables explicativas y una variable explicada. Se hará el modelado manteniendo el mismo tamaño de la muestra, comenzando con el modelo de regresión simple para ir aumentando de una en una las variables explicativas hasta obtener el modelo pleno con 8 variables. Transformación logarítmica de la variable respuesta. Las explicativas conservan la escala original. Se tomarán las elasticidades de la variable respuesta ante variaciones de las variables explicativas de acuerdo con la salida del SISDEA. Se analizarán los estadísticos de prueba, coeficiente de determinación ajustado y la desviación estándar del modelo, sin completar todas las pruebas para el cumplimiento de los supuestos básicos del MRL. Se calculará el valor total y el valor unitario para cada caso analizado. Se realizará el cálculo del sesgo del valor de mercado utilizando como base el valor obtenido por el modelo pleno. Caso número 1. Una variable explicativa más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SISDEA para un modelo de regresión lineal simple, donde la variable explicada es el valor total del inmueble PTI, mientras que la explicativa es el área privada AP. Para los efectos de comparación de los modelos, se toma la elasticidad de la variable respuesta, que es de 35,52%, mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,5557 y la desviación estándar del modelo 0,34077. En los resultados de la proyección de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 41.717,28 reales y un valor unitario de 417,17 reales por metro cuadrado. Caso número 2. Dos variables explicativas más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SISDEA para un modelo de regresión lineal múltiple, donde la variable explicada es el valor total inmueble BTI, mientras que las explicativas son el área privada AP y el puesto de estacionamiento PE. Para los efectos de comparación de los modelos, se toma la elasticidad de la variable respuesta asociada a las variables explicativas, esto es 28,71% y 5,07%, mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,6141, que aumenta en comparación con el modelo de regresión simple, y la desviación estándar del modelo 0,31761, que disminuye. En los resultados de la predicción de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 48.135,44 reales y un valor unitario de 481,35 reales por metro cuadrado. En ambos casos, las cifras aumentan cuando se comparan con el modelo de regresión lineal simple. Caso número 3. 3 variables explicativas más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SISDEA para un modelo de regresión lineal múltiple,
donde la variable explicada es el valor total inmueble BTI, mientras que las explicativas son el área privada AP, el puesto de estacionamiento PE y estándar constructivo EST. Para los efectos de comparación de los modelos se toma la elasticidad de la variable respuesta asociada a las variables explicativas, esto es 14,69%, 2,23% y 9,54%, mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,8192 que aumenta en comparación con el modelo 2E más 2E y la desviación estándar del modelo 0,21736 que disminuye. En los resultados de la proyección de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 74.232,80 reales y un valor unitario de 742,33 reales por metro cuadrado. En ambos casos, las cifras aumentan. En general, las cantidades medidas y estimadas presentan diferencias importantes respecto a los casos número 1 y 2. Caso número 4. 4 variables explicativas más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SISDEA para un modelo de regresión lineal múltiple, donde la variable explicada es el valor total inmueble BTI, mientras que las explicativas son el área privada AP, el puesto de estacionamiento PE, estándar constructivo EST y edad aparente ED. Para los efectos de comparación de los modelos se toma la elasticidad de la variable respuesta asociada a las variables explicativas 17,20%, 1,29%, 7,29% y menos 3,75%. Mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,8402 que aumenta en comparación con el modelo 3E más 2E y la desviación estándar del modelo 0,2044 disminuye. En los resultados de la proyección de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 68.479,87 reales y un valor unitario de 684,80 reales por metro cuadrado. En ambos casos, las cifras disminuyen cuando se comparan con las del caso número 3. Caso número 5. 5 variables explicativas más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SISDEA para un modelo de regresión lineal múltiple, donde la variable explicada es el valor total inmueble BTI, mientras que las explicativas son el área privada AP, el puesto de estacionamiento PE, el estándar constructivo EST, la edad aparente ED y factor Heideck H. Para los efectos de comparación de los modelos se toma la elasticidad de la variable respuesta asociada a las variables explicativas 16,93%, 1,31%, 7,01%, menos 3,31% y menos 0,97%, mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,8407 que aumenta en comparación con el modelo 4E más 2E y la desviación estándar del modelo 0,20403 disminuye. En los resultados de la proyección de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 67.789,08 reales y un valor unitario de 677,89 reales por metro cuadrado. En ambos casos, las cifras disminuyen cuando se comparan con las del caso número 4. Caso
número 6. 6 variables explicativas más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SysDea para un modelo de regresión lineal múltiple, donde la variable explicada es el valor total inmueble, BTI, mientras que las explicativas son el área privada, AP, el puesto de estacionamiento, PE, el estándar constructivo, EST, la edad aparente, ED, factor Heideck, H, y amoblado, AM. Para los efectos de comparación de los modelos, se toma la elasticidad de la variable respuesta asociada a las variables explicativas, esto es 16,78%, 1,41%, 6,86%, menos 3,40%, menos 0,89% y 3,68%, mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,8410, que aumenta en comparación con el modelo 5E más 2E, y la desviación estándar del modelo 0,20389, que disminuye. En los resultados de la proyección de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 69.134,92 reales y un valor unitario de 691,35 reales por metro cuadrado. En ambos casos, las cifras aumentan cuando se comparan con las del caso número 5. Caso número 7. 7 variables explicativas más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SysDea para un modelo de regresión lineal múltiple, donde la variable explicada es el valor total inmueble, BTI, mientras que las explicativas son el área privada, AP, el puesto de estacionamiento, PE, estándar constructivo, EST, edad aparente, ED, factor Heideck, H, amoblado, AM y balcón, B. Para los efectos de comparación de los modelos, se toma la elasticidad de la variable respuesta asociada a las variables explicativas, 16,27%, 1,47%, 6,84%, menos 2,78%, menos 0,51%, 4,29% y 9,75%, mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,8424, que aumenta en comparación con el modelo 6E más 2E, y la desviación estándar del modelo 0,20294, que disminuye. En los resultados de la proyección de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 69.806,46 reales y un valor unitario de 698,06 reales por metro cuadrado. En ambos casos, las cifras aumentan cuando se comparan con las del caso número 6. Caso número 8. 8 variables explicativas más 2 variables explicadas. En esta imagen se puede ver la salida del SysDea para un modelo de regresión lineal múltiple, donde la variable explicada es el valor total inmueble, BTI, mientras que las explicativas son el área privada, AP, el puesto de estacionamiento, PE, estándar constructivo, EST, edad aparente, ED, factor Heideck, H, amoblado, AM, balcón, B, y distancia al polo valorizante, DPB. Para los efectos
de comparación de los modelos, se toma la elasticidad de la variable respuesta asociada a las variables explicativas, 16,09%, 1,61%, 4,83%, menos 3,22%, menos 1,30%, 3,26%, 12,60% y menos 3,14%, mientras que en los resultados se identifican el coeficiente de determinación ajustado 0,8679, que aumenta en comparación con el modelo 7E más 2E, y la desviación estándar del modelo 0,18584, que igualmente disminuye. En los resultados de la proyección de valores, considerando los datos del inmueble tasable, el valor total inmueble es de 66.714,83 reales y un valor unitario de 667,15 reales por metro cuadrado. En ambos casos, las cifras disminuyen cuando se comparan con las del caso número 7. Análisis de resultados. En esta tabla comparativa de resultados se pueden observar tres encabezados principales: elasticidad variable BTI con respecto a las variables explicativas del modelo, estadísticos y valores con respecto a los resultados estadísticos y valores de los modelos de regresión, y comparaciones, diferencias entre los valores estimados con relación al valor del modelo pleno y el cálculo del sesgo por la omisión de variables importantes del modelo. Se comienza analizando el comportamiento de la variable área privada, AP, responsable de una elasticidad que disminuye en la medida que se incorporan variables importantes en el modelo. Esto es, para el modelo 1E más 2E, la elasticidad fue de 35,52% y ya para el modelo 3E más 2E bajó a 16,69%, manteniéndose estable hasta el modelo 8E más 2E de 16,09%. En cuanto a la variable puesto de estacionamiento PE, para el modelo 2E más 2E, la elasticidad debida a su variación fue de 5,07% y ya para el modelo 4E más 2E bajó a 1,29%, manteniéndose estable hasta el modelo 8E más 2E de 1,61%. Para la variable estándar constructivo EST, para el modelo 3E más 2E, la elasticidad debida a su variación fue de 9,54%. A partir de la incorporación de otras variables fue disminuyendo la elasticidad y ya para el modelo 8E más 2E bajó a 4,83%. En referencia a la variable edad del inmueble ED, para el modelo 4E más 2E, la elasticidad debida a su variación fue de menos 3,75%. A partir de la incorporación de otras variables, mantuvo valores estables de la elasticidad y ya para el modelo 8E más 2E bajó a menos 3,22%. La elasticidad debido a la variación de la variable factor Heideck H para el modelo 5E más 2E fue de menos 0,975%. A partir de la incorporación de otras variables disminuyó y ya para el modelo
8e más 2e aumentó a menos 1,30%. Para la variación de la variable amoblado AM, la elasticidad para el modelo 6e más 2e fue de 3,68%. A partir de la incorporación de otras variables aumentó, y ya para el modelo 8e más 2e disminuyó a 3,26%. Por la variación de la variable balcón B, el modelo 7e más 2e, la elasticidad fue de 9,75%, y para el modelo 8e más 2e aumentó a 12,60%. Finalmente, la variable distancia al polo valorizante de PB para el modelo 8e más 2e, su variación se refleja en una elasticidad de menos 3,14%. 4. En cuanto a los estadísticos de prueba, el coeficiente de determinación ajustado comienza con 0,5557 para el modelo 1e más 2e. En la medida que se incorporan las variables al modelo, va aumentando hasta llegar a un valor de 0,8679 para el modelo 8e más 2e. Caso contrario sucedió para la desviación estándar del modelo DE, que para el modelo 1e más 2e se situaba en 0,3041, y ya para el modelo 8e más 2e había bajado a 0,1858 en la escala logarítmica. En cuanto a los valores de la variable respuesta BTI, estimado con los datos del inmueble tasable para el modelo 1e más 2e, fue de 41.717,28 UM, con aumento y disminución a medida que se incorporan las variables, hasta llegar para el modelo 8e más 2e a la cantidad de 66.714,83 UM. Este comportamiento fue similar para la variable valor unitario del inmueble, BUI. En la columna encabezada con BTM se presenta el valor promedio simple de la muestra, que fue de 49.679,67 UM. Para las comparaciones, se expone una columna con la diferencia entre el BTM y el BTI para cada modelo, con base en el BTM, esto es, comienza una diferencia de 16,03% para el modelo 1e más 2e, mientras que para el modelo 8e más 2e la diferencia es de menos 42,93%. En la columna sesgo OB, sesgo por omisión de variables importantes, esto es, la diferencia entre BTI de cada modelo menos el BTI del modelo 8e más 2e, con base en este último, obteniéndose un menos 37,47% para el modelo 1e más 2e. En la medida que se incorporan variables al modelo, entonces el sesgo OB disminuye hasta llegar a 0% para el modelo 8e más 2e. En este diagrama de barras se observan las elasticidades de la variable respuesta debido a las variaciones de las variables explicativas para cada modelo considerado. Gráficamente se puede ver el comportamiento de los valores estimados con las tendencias de disminución algunas y aumentos en otras, siguiendo lo expuesto en la tabla comparativa anterior. En estos gráficos de dispersión para el coeficiente de determinación ajustado, la función tiende a aumentar en la medida que se incorporan variables al modelo, mientras que en el gráfico de la desviación estándar se observa una tendencia a disminuir a medida que aumentan las variables en el modelo. En el gráfico del valor total del inmueble se puede ver que para una variable el BTI es muy bajo, luego sube a un máximo cuando se incorporan tres variables explicativas para luego disminuir hasta el valor del caso 8e más 2e. En cuanto
al gráfico del sesgo OB tiene el mismo comportamiento de BTI, en la medida que se incorporen variables al modelo, por lo que tiende a disminuir hasta el valor 0 del caso 8E más 2E. En general, se observa que a partir del modelo 3E más 2E, esto es, la incorporación de 3 variables explicativas, la tendencia es a regularizar los resultados hasta el modelo con 8 variables, esto es, el modelo pleno. En la tabla de la izquierda está la salida del programa Minitab, en donde se ha utilizado la instrucción regresión de los mejores subconjuntos, basado en el método de selección de modelo Stepwise Regression, en donde se puede observar que el modelo 7E más 2E tiene mejores resultados estadísticos al compararse con los otros modelos obtenidos por combinaciones aleatorias de variables. Así, el modelo 7 tiene el mayor coeficiente de determinación ajustado, 86,68%, los menores índices para el CP de Malus, el criterio de información de Akaike y el criterio de información de Schwartz, mientras que en la tabla de la derecha se presentan los resultados del modelo 8E más 2E, que son iguales a los obtenidos por el SysDea, esto es, utilizando las mismas variables y los mismos datos. En ambos resultados del cálculo de los modelos se observa la significancia de la variable AM 27,78%, menor que 30%, que resulta en un grado de fundamentación 1. En la siguiente secuencia se presenta la solución final del modelo mosaico de resultados, cumpliendo con los supuestos básicos y evitando errores de especificación. Se presenta el modelo final con su mosaico de resultados. Lo primero que hay que observar es que el modelo de estimación es del tipo multiplicativo, muy importante para analizar la elasticidad de la variable BTI en función de las variaciones de las variables explicativas bajo el criterio ceteris paribus. Para los cálculos de los estimadores poblacionales del modelo de regresión lineal múltiple se utilizaron 181 de una muestra de 202 datos. El número de variables entre explicativas y explicada fue de 9. Existe una correlación muy fuerte entre la variable explicada y las explicativas en el modelo. El coeficiente de correlación fue de 0,9543. El coeficiente de determinación ajustado, R cuadrado ajustado, es igual a 0,9066, lo que indica que el 90,66% de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El F calculado es igual a 219,30, mientras que el nivel de significancia del modelo es del 0,01%, que es menor al nivel de significancia 1%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado. Se alcanza el grado de fundamentación 3 de la norma NBR 14653-2 para este ítem. En cuanto a la normalidad, los porcentajes del histograma de los residuos son muy aproximados a los porcentajes de la distribución normal. Se concluye que existe una aproximada normalidad en la distribución de los residuos del modelo. La desviación estándar del modelo es de 0,12366, mientras que el porcentaje de outliers del modelo se ubica en 3,87%, es decir, 7 sobre 181, menor que el 5% tolerable para garantizar la normalidad de los residuos. Pasando a la comprobación de la significancia de los regresores, se observan las escalas de las variables, los t asterisco calculados y los porcentajes de la significancia para cada variable, todos menores al 10%, por lo que se alcanza
el grado de fundamentación 3 para este ítem. Se presenta la matriz de correlación con influencia y no se observan valores altos, por lo tanto no existen problemas de multicolinealidad entre las variables del modelo. Para la comprobación gráfica de la normalidad y homoceasticidad, en este gráfico de los errores estandarizados y los valores estimados, se observa aleatoriedad en la nube de puntos y la mayoría está entre -2 y 2, de manera que se cumple con estos dos supuestos. Para complementar la prueba gráfica de normalidad en los residuos, se presenta el histograma de frecuencia, por lo que se concluye que la curva de los errores se aproxima a la curva de la distribución normal. Al observar el gráfico de la distancia de Cook, no se observan puntos influyentes. El gráfico de dispersión de los valores observados versus los estimados, la nube de puntos genera una tendencia recta que se aproxima a la bisectriz del primer cuadrante, lo que hace evidente el óptimo ajuste de los valores mediante el modelo de regresión lineal múltiple. Al observar las formas funcionales de las curvas de los valores estimados con sus bandas de intervalo de confianza, no se evidencia la presencia de puntos máximos mínimos. Ahora se presentan las variables del modelo con los valores del inmueble tasable. Mediante el módulo proyectar del SysDea se obtuvo un valor medio de 66.466,69 UM en un intervalo de confianza entre 64.142,90 y 68.874,25 UM. La sumatoria de los porcentajes del intervalo de confianza 3,50% y 3,62% es menor del 30%, por tanto se alcanzó un grado de precisión 3. Luego de realizados todos los cálculos para el cumplimiento de la norma NBR 14653-2, se alcanza un grado de fundamentación 3 y un grado de precisión 3. Así se cumple igualmente con el contenido de las normas internacionales de evaluación IBS, que tiene que ser expuesto claramente en el informe de avalúo del bien inmueble tasable. Conclusiones. La investigación de mercado es fundamental en los avalúos inmobiliarios. Por tanto, es necesario que el tasador obtenga la evidencia empírica de la muestra representativa de la población en estudio. Es importante contar con el conocimiento pleno de las características físicas del inmueble tasable y de su entorno urbano local, que permita seleccionar las variables más relevantes para la formación del valor inmobiliario. El levantamiento de los datos de mercado debe ser temporal y continuo, muestra del tipo agrupamiento temporal, utilizando todas las fuentes disponibles para poder modelar las muestras de la base de datos y así analizar las variaciones de precios de los inmuebles que se producen en determinado lapso. El proceso de selección de modelos por la aplicación de los métodos y pruebas estadísticas es una actividad de control muy importante para las interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios. En el mejor de los casos, sería interesante realizar la combinación aleatoria de las variables en los modelos parciales, el caso Minitab, con las transformaciones de las variables, el caso SysDea, de manera simultánea. Cuando se utilicen bases de datos generadas por buscadores inteligentes, el tasador debe proceder a la validación de la muestra y, cuando así se requiera, complementarla con la información sobre variables importantes no suministradas por la fuente de información de las ofertas de mercado. Generación de modelos plenos. La no inclusión de variables importantes en el modelo se constituye en un error de especificación, lo cual implica sesgos en los resultados, invalidando el modelado.